Bienvenidos, hermanos, a este servicio más. Queremos comenzar este tiempo en alabanza y adoración, glorificando el nombre de su Señor Jesucristo, porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, porque en Cristo Jesús tenemos victoria y no hay nada imposible para nuestro Señor y Salvador. Solamente confiamos en Él. Viviré por lo que creo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, no hay nada imposible para el Señor. Solamente ese tiempo confía en Él. Él tiene el control sobre todas las cosas. Solo glorifica y exalta su santo y glorioso nombre. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, porque no hay nada imposible para nuestro Señor y Salvador. Podemos confiar, solamente declara: creo en ti. No hay nada más como Él, solamente creo en nuestro Señor y Salvador. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Creo en ti, yo creo en ti, Cristo. A Él toda la honra y gloria, le alabamos y exaltamos su glorioso nombre. Porque creemos en nuestro Señor y Salvador, creemos que Él tiene el control sobre todas las cosas. Y pues vamos a ponernos en las manos de Él. Vamos a comenzar
este mensaje, poniéndonos en las manos, pidiendo que Él pueda cuidarnos, que Él pueda seguir solventando toda necesidad, que Él siga cubriendo toda necesidad por la cual estamos pasando y que su palabra llegue a nuestros corazones, a nuestra mente. Padre Santo, a ti te damos toda la honra y la gloria en este día. Señor, te queremos dar toda la honra y la gloria y te queremos pedir, Señor, de que tú tomes el control, Señor, sobre toda necesidad, sobre todo problema o circunstancia por el cual estamos pasando. Creemos, Señor, que tú tienes el control sobre todas las cosas y en este tiempo queremos disponerlo para estar ante tu presencia, para poder conocer de tu palabra, Señor, y que tú puedas hablar ante cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado. Amén. Amén. Este es el cuarto, hermanos, de una serie de mensajes que hemos estado compartiendo referente a este periodo denominado Pentecostés a Pascua. Del día en que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz al momento en la venida del Espíritu Santo, de la promesa que Jesús había dado para su iglesia, su Espíritu para cada uno de nosotros. Han sido 3 mensajes anteriores lo que hemos estado compartiendo. El primero de ellos fue referente a la promesa misma que el Señor Jesucristo dio a cada uno de sus discípulos para consolarles y motivarles, y el decirles que no estarían más tiempo solos, sino que enviaría al Consolador y enviaría un acompañante para que estuviera con ellos sobre toda dificultad, sobre toda circunstancia, sobre toda su vida. Y es algo que debemos seguir anhelando, es alguien que necesitamos que esté con nosotros en este momento, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, el Espíritu Santo. El segundo fue el mensaje de Juan el Bautista referente al Espíritu Santo. Él hace una comparación del bautismo que hacía en agua y del bautismo que vendría con el Salvador, con Jesús mismo, un bautismo en espíritu y en fuego. Hablamos de la ferviente mensaje que hubiera sido si Juan el Bautista estuviera en estos tiempos compartiendo la misma euforia con que lo hacía del bautismo en arrepentimiento. Cuánto más estaría emocionado por compartir en este día la venida del Espíritu Santo, un bautismo en espíritu, un bautismo en fuego. Seguimos hablando referente al ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra por la cual Él viene a estar con nosotros? Su palabra dice que viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y que cada uno de estos elementos lo hace por medio de nosotros, que nosotros somos su instrumento del Espíritu para convencer acerca del pecado, para convencer de que se puede vivir una vida libre de pecado. Cuando permitimos que su Espíritu Santo nos santifique, cuando permitimos que la sangre de Cristo nos limpie a cada uno de nosotros, de justicia, porque sí nos ha justificado, porque Él nos ha perdonado y podemos vivir sin esa carga. Podemos vivir sabiendo que hemos sido perdonados de nuestros pecados por la razón del juicio. Es algo eminente. La paga del pecado es muerte y el Señor Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él pagó. Entonces es inevitable de que tiene que haber un pago. El pago fue hecho solamente si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene a traer convencimiento no solamente a nosotros, sino a la gente que nos rodea, de que se pueda vivir una vida libre de pecado, una vida libre de juicio, siendo justificados cada uno de nosotros. En esta ocasión quiero estar hablando del Espíritu Santo en nosotros. De esa forma nosotros somos herramienta suya. Pero ¿qué es lo que hace en nosotros? ¿Qué es lo que busca el Espíritu Santo obrar en nuestro corazón? De la misma forma del último mensaje que compartimos, quiero que regresemos al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y en esta ocasión estaremos leyendo los versículos 13 y 14. San Juan 16, versículos 13 y 14, que hablará referente a lo que el Espíritu Santo hace cuando está sobre nuestras vidas y la importancia que es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pueden buscarlo en sus Biblias o pueden seguir la lectura juntamente con nosotros. La palabra de Dios dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él me guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay tres áreas, hay tres verdades, tres aspectos de los cuales quiero estar compartiendo referente a ustedes en estos dos versículos, de los cuales el Espíritu Santo hace de nosotros, tres obras que hace sobre nuestra vida. La primera de ellas es que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. El Señor Jesucristo fue confrontado y cuando estaba siendo juzgado por Pilato le hizo una pregunta: ¿y cuál es la verdad? ¿A qué se refiere con verdad? ¿Hay una verdad absoluta sobre todas las cosas? Hay cosas en las cuales nosotros nos justificamos referente a la verdad pensando que las cosas son tal cual lo llegamos a pensar o tal cual lo llegamos a creer. Pero la palabra va más allá de eso. Primeramente, la palabra se refiere a una persona. Verdad es la personificación misma del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto nos remonta al Antiguo Testamento cuando se menciona el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en tres áreas: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada una de estas áreas estaba limitada por una puerta y un muro que le estaba cubriendo. Y esas puertas tenían nombre: camino, verdad y vida. Cuando el Señor Jesucristo mencionó estas palabras, sí se remontó a ese tiempo para que el judío pudiera comprender que el único acceso al lugar santísimo, al lugar de la presencia del Padre, sería por medio de Él. Que el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro, no hay otra. Solamente Jesucristo es la única entrada al Padre. Y Él no estaba diciendo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesús. La verdad de la cual se estaba mencionando. ¿Y cuál es esa verdad? Es Jesús mismo. Más adelante explicaré algo más al respecto de eso. Primeramente, como una persona. Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habrían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es uno de los versículos muy utilizados muchas veces para justificar la comunicación, para justificar el conocimiento. Que si entre más conocimiento tiene el hombre, entonces habrá mayor libertad. No se estaba refiriendo a esto. La única libertad que puede darnos realmente, la única verdad que puede darnos una libertad, es el Señor Jesucristo. Se sigue refiriendo a Él como persona. Y conoceréis a Jesús, y Jesús os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, en primera instancia, cuando hablamos del Espíritu de verdad, hablamos del Espíritu de Jesús, que nos guiará a Jesús. El principal propósito del Espíritu Santo es guiarnos a Jesús sobre todas las cosas. Ahora, va más allá de la persona en sí. Tiene mucho el significado que nos revela a Jesucristo mismo. La palabra del griego, verdad, se remonta a la palabra en griega aletheia, que significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente, que es tan claro que no puede ser puesto en duda o ser negado. Aletheia significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente. Si Jesús es la verdad, Jesús es la revelación de aquello que estaba oculto. Es la evidencia
Es lo evidente de aquello que la gente llegó a dudar y que aún en nuestros tiempos la gente sigue dudando. Cuando la gente pregunta, ¿puedes entonces hablar de la existencia de Dios? Sí, Dios existe en la persona de Jesús. Dios es Jesús, Jesucristo es Dios. Jesucristo es la revelación. La profecía referente a este profeta menciona que Él revelará, que Dios revelará cosas que ni oído yo, ni ojo vio, aquello de lo cuales esperan en Él para oír su voz. Que los que esperamos en Él veremos aquello que ni oído yo, ni ojo vio. Esa profecía está cumplida en la persona del Señor Jesucristo, de Dios encarnado, hecho hombre. Entonces conoceréis lo que es revelado, lo que es evidente, cosa alguna de lo cual no puede ser duda, o no puede caber duda, o no puede ser negado. En la evidencia del Señor Jesucristo, la gente seguía cuestionando, no por sus palabras, o lo cuestionaban y el Señor decía que no se guiaran solamente por las palabras. Cuando llegaron y le preguntaron a los discípulos de Juan, diciendo, ¿eres tú acaso el que tendríamos que esperar o hay que esperar a otro? Una vez más el Señor decía, díganle que los ojos de los ciegos son abiertos, que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los paralíticos se han levantado. Vean las evidencias. Es evidente que la gloria de Dios ha llegado a este tiempo, que el reino de los cielos se ha acercado, que está entre nosotros. Algo que había sido oculto a los ojos ha sido encarnado como verdad, que ahora no está oculto, sino que está a la vista de todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo hecho hombre. El Espíritu Santo nos guiará a la revelación de Jesucristo, a la revelación de Dios hecho hombre en Jesucristo. El Espíritu de Cristo nos revelará a Cristo mismo. El propósito de que nosotros pudiéramos conocer a Cristo radica en la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu es que nosotros pudiéramos reconocer y ver que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, que Dios se dio a sí mismo para salvar a su creación. Es la primera obra del Espíritu Santo, por lo cual necesitamos cada uno de nosotros que esté en nuestra vida. Si no ha habido una revelación del Señor Jesucristo, ¿pudiéramos ser salvos? Cuando seguimos adelante en este pasaje de las obras que Él hace, tiene ese propósito, principalmente dar la seguridad de que hemos sido sellados con la obra del Señor Jesucristo y que su presencia está con nosotros. Seguimos. La segunda obra tiene que ver en la siguiente declaración, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrían de venir. Todo lo que oyere. Nos remonta una vez más al Señor Jesucristo. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesucristo está hablando de la unidad que tiene con el Padre, de la unidad que sigue siendo uno mismo, que no habla por su propia cuenta, sino que dice las palabras que el Padre le dijo que dijera. Él mismo menciona de no venir a ser su voluntad, sino la voluntad del Padre.
porque uno mismo son. Estas palabras de este versículo las está mencionando cuando Felipe le cuestiona y le dice: Señor, entonces muéstranos al Padre. Y Jesús le comienza a decir: ¿cómo es posible que me sigas preguntando esto después de haberme visto a mí? Tendrías que ver las obras, no solamente por lo que escuchan, no solamente por lo que hablo. Las obras que hago dan testimonio de quién soy y de que el Padre está en mí. Porque yo no hablo por mi cuenta, sino que hablo en nombre del Padre. El Espíritu Santo tampoco obra por su cuenta, tampoco habla por su cuenta, sino que habla lo que Jesús le dijo que hablase. Jesús mismo dice que no hablará por su cuenta, sino todo lo que tomare de sí mismo, todo lo que tomare de Jesús, eso nos lo hará saber. Y las cosas que habrían de venir. Primeramente, esta declaración nos habla de un término acuñado como evangélicos pentecostales referente a la Trinidad, porque nos habla de cómo están juntos. Cómo hay una correlación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque nadie habla por su cuenta, sino que los tres hablan una misma cosa. El Espíritu Santo no tiene una revelación diferente a la de Jesús. Él habla lo que Jesús le dijo que dijera. No existe una verdad que no haya sido declarada por Jesús y el Padre que pueda hablar el Espíritu Santo. Este es en un punto doctrinal y es algo de lo cual entra como una advertencia referente al movimiento hoy conocido también como neopentecostalismo, un nuevo pentecostalismo, una nueva venida del Espíritu Santo que está basada en un término o en este término referente a la palabra logos y a la palabra rema. La palabra logos tiene que ver con los símbolos, con los signos, con la palabra misma que produce un significado. Y estos signos fueron plasmados en la palabra de Dios o en la Biblia. Ya quedó escrito. Entonces es una palabra escrita, es una palabra hecha con símbolos, es la palabra logos. Entonces cuando se habla acerca del logos, se habla de la palabra misma en este pensamiento o en esta doctrina. La palabra rema habla en un tiempo presente. La palabra se refiere a la declaración o a la manifestación de la voluntad de Dios en un tiempo presente. En el tiempo bíblico hay revelación exclusiva para el pueblo de Israel. Hay revelación y palabra que da indicaciones específicas a cada uno de sus siervos, sobre la gente, sobre los cuales Dios se reveló, sobre estas personas, sobre esta gente. A Abraham le pidió que sacrificara a su hijo. Esa es una palabra específica en tiempo presente, no que lo sacrificara en el futuro, sino que en ese momento fuera sacrificado. No es una palabra que nos gustaría tomar para nosotros. No es una palabra de la cual nos gustaría que Dios nos lo pidiera. ¿Por qué? Porque es una palabra específica y clara. La cuestión está en que cuando se tiene esta ideología de palabra logos y palabra rema, la gente llega a pensar de que hay una revelación exclusivamente para estos tiempos. Lo cual muchas veces se llega a contraponer bajo este principio: el Espíritu no hablará por su propia cuenta. Esta doctrina señala etapas o periodos en las cuales Dios se ha revelado: el periodo del Padre, de Jehová, el periodo del Hijo, la manifestación. En ese momento está bien, pero menciona un periodo extra del Espíritu Santo, como si hubiera una manifestación diferente, como si hubiera una palabra diferente, a la cual no está compartiendo el Hijo y no comparte el Padre. Se contrapone en este versículo, porque ninguno de los dos habla por su propia cuenta. Porque la única revelación que el Espíritu da siempre irá de acuerdo a la palabra que Jesús pronunció.
de acuerdo a la manifestación de los acontecimientos que habrían de venir, fueron revelados a sus discípulos, que hoy lo seguimos teniendo en estas epístolas, en estas cartas. La revelación ha sido completada. El problema de esta doctrina es que muchas veces se utiliza de una revelación extra para justificar sus conductas, para justificar sus acciones, decisiones, incluso ministerios y títulos, llegando a pensar de que hubo un tiempo de las organizaciones por medio del pastorado. Ahora vamos a poner otro título. Ahora es el tiempo de los apóstoles, o es el tiempo de los profetas, porque es la revelación rema del Espíritu Santo para ese tiempo. Es una mentira. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo habla de acuerdo a la palabra del Hijo y la palabra del Padre, porque uno mismo son. No se puede contraponer. En la profecía hay una regla muy importante para entender todo lo que queramos adaptar a nuestros tiempos. Toda palabra debe de ir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra escrita, de acuerdo a la Biblia. Si hay una profecía que no esté de acuerdo a la Biblia, no viene de parte del Espíritu Santo. No es palabra rema, es engaño del diablo. Por eso la importancia de realmente conocer al Espíritu Santo, de conocer que en Cristo uno mismo son. No hay algo diferente de lo cual ya no haya sido revelado. La revelación radica en Cristo. El Espíritu Santo nos conducirá a tal revelación. Nos revelará a Jesucristo, a Dios encarnado, hecho hombre. La obra del Espíritu Santo es guiarnos a Jesús. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. El tercero de las obras que hace sobre nuestra vida, lo menciona: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Él me glorificará. El Espíritu Santo guiará a la adoración y a la exaltación del Hijo. La obra en nosotros es guiarnos al Hijo. No guiarnos a otro ministerio, no guiarnos a otra ideología o otro pensamiento fuera de la palabra. Todo nos debe de guiar a la persona de Cristo. Entonces, de esa forma no debe de existir un nuevo espíritu, un nuevo pentecostalismo. No es un nuevo mover pentecostal. El mover del Espíritu Santo sigue vigente desde el año 30, donde fue derramado 50 días después en que el Señor Jesucristo entregó su vida en el madero por nuestras vidas. Es el mismo pentecostalismo. Existirían movimientos, existirán organizaciones, pero es el mismo Espíritu. Y si no es la misma obra, lo que nos está guiando no es el Espíritu Santo quien lo hace, porque su función es guiarnos. Una vez más, Juan capítulo 8 versículo 35, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿De qué manera nosotros pudiéramos glorificar a Jesús? Cuando hacemos su voluntad. Él mismo fue cuestionado en la cuestión de su familia cuando llegó María con sus hijos, queriendo acercarse a Jesús, estando él en una reunión compartiendo la palabra, y les acercan los discípulos y le preguntan, y le dicen, le dan la información: Señor, tu madre y tus hermanos quieren verte y quieren estar contigo. Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen mi voluntad. Mis discípulos son aquellos que guardan mi palabra.
¿Qué es lo que me hace ser un discípulo de Jesús? No es solamente la invitación de que entre en mi corazón, es la decisión de hacer realidad su palabra en mi vida. Es seguir sus estatutos, seguir sus verdades, seguir sus instrucciones. Yo no puedo ser un verdadero cristiano si yo no sigo las instrucciones que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. El Espíritu glorifica a Jesús, glorifica al Señor. ¿De qué forma lo puede hacer? Ayudándonos y siendo un apoyo para cada uno de nosotros en que su palabra se vuelva una realidad. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta. Yo vivo y yo me adapto a su palabra, y de acuerdo a su palabra es como voy a dirigir mi vida. ¿Es fácil esto? Definitivamente no. No es fácil. Los estatutos que Jesús pone están aún por encima de la ley. Para aquellos que llegan a acusar incluso a los evangélicos y a los pentecostales, mencionando que el tiempo de la gracia es estar por encima de la ley, que estamos exentos de la ley. Nosotros seguimos los estatutos del Señor Jesucristo que están por encima de la ley. La ley dice: no matarás. Nuestro Señor Jesucristo nos anima a nosotros a no guardar resentimiento y odio en las personas. Solamente por el sentimiento, no por la acción de que haya matado a alguien, sino por el sentimiento que guardo en mi corazón, yo acarreo muerte. ¿Qué es más fácil, cumplir con la ley o cumplir con los estatutos del Señor Jesucristo? La ley dice: no fornicarás. Pero también dice el Señor Jesucristo que todo aquel que codicia a la mujer con sus ojos acarrea la consecuencia de la fornicación. No tienes que estar con una mujer, tienes que codiciarla, tiene que estar en tu mente. La ley no lo pone fácil. Dice simplemente: no lo hagas. Dios sube el estándar y te dice: ni siquiera lo pienses. No es fácil seguir a Jesús. Los mismos personas que se acercaban le llegaron a cuestionar: entonces, ¿quién podrá estar sentado a la mesa del Padre? ¿Cómo será posible que logremos esto si es complicado? En la cuestión del perdón, Jesús dijo perdonar 70 veces 7, y es una cuestión de una multiplicación. Este número es un número incontable. Aun si fuéramos ofendidos cada segundo de nuestro día, Dios nos impulsa a perdonar. ¿Es fácil? No. Es la misma presencia del Espíritu Santo la que nos ayuda a glorificar al Señor Jesucristo. Por nuestras propias fuerzas no podremos, pero el Espíritu Santo en nuestra vida provoca un fruto, y ese fruto es la evidencia de ser hijos de Dios, de ser los discípulos de Cristo, de ser aquellos verdaderos cristianos, porque pudiéramos llevar toda una vida con buenas intenciones, esforzándonos en cumplir su palabra, pero si su palabra no llega a ser una realidad en nuestra vida, no llega a ser una verdad, es a consecuencia de la falta del Espíritu en cada uno de nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo para poder cumplir con su palabra. Él nos guiará a esa verdad. Él nos llevará a glorificar al Señor Jesucristo guardando su palabra. La forma de glorificar a Cristo es permaneciendo en la palabra. El Espíritu nos guía a vivir la palabra de Dios. La evidencia de vivir la palabra, el vivir en el Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo es el fruto y uno de los temas
más expresados aún como pentecostales, el hablar en lenguas. Si es verdad de su presencia en nosotros, es una evidencia. La verdad es todo aquello que aclara la situación para que no exista duda o que no haya forma de negar que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Se puede saber quién es aquel que tiene el Espíritu Santo? Es aquel que da fruto de su presencia. Es aquel que da evidencia en su hablar en lenguas angelicales y espirituales. Este es un tema que volveremos a retomar: el fruto del Espíritu y la glosolalia. El hablar en lenguas, algo que indica la presencia de su Espíritu en cada uno de nosotros. Algo de como iglesia debemos de seguir buscando. El Espíritu Santo en mi vida me revelará o me dará la revelación, me guiará a la revelación de Dios de manera innegable y evidente, haciendo realidad su palabra, y el Espíritu Santo da evidencia de esto por medio del fruto y del Espíritu. Razón por la cual nos encontramos en esta tarde para invitarle a usted a que siga buscando la llenura del Espíritu Santo. Pudiéramos pasar años solamente creyendo en Cristo, pero sin tomar una decisión firme de llevar su palabra a mi vida, no es nada. Si no hay una evidencia del fruto del Espíritu que ha hecho su palabra realidad en mi vida, no es nada lo que estamos viviendo. Porque llevamos una vida con el título aún de pentecostales, aún nos justificamos a decir que el Espíritu Santo está en nosotros, pero nuestra actitud no cambia. Nuestro carácter no cambia. No hay evidencia alguna. No hay evidencia alguna sobre las cosas que deberían de ser claras, no solamente para nosotros, sino para la sociedad. La palabra nos ha llamado a ser luz y sal de la tierra. No hay comparación de la luz entre las tinieblas. No hay comparación entre un alimento insípido, sin sabor, a algo que ha sido sazonado. Nuestra vida o es sal o somos insípidos, o somos luz o somos parte de una oscuridad. El Espíritu Santo nos guiará a esa luz para que esa luz se vuelva una realidad en cada uno de nosotros. En esta tarde quiero invitarte una vez más a poder pedirlo, a seguir anhelándolo. Señor Jesús, derrama de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que se vuelva una realidad, que pueda existir esta evidencia en nuestras vidas de tu presencia en nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, a ti te damos toda la honra y la gloria, Señor Jesús. Te glorificamos y exaltamos. Te damos gracias por lo que tú has hecho, por la promesa que tú nos diste, de que hasta el día de hoy podemos estar confiados, Señor, porque tú ya la cumpliste. Que aún para nuestros tiempos tu palabra sigue siendo vigente y no es algo diferente. Señor, es tu misma presencia. Son las mismas palabras que tú revelaste. Es la unidad de tu Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo morando en nosotros cuando llevamos tu palabra a cabo. Señor, te pedimos que tú sigas fortaleciéndonos, que tú nos ayudes a poder llevar una vida de fruto y de evidencia de que tú estás con nosotros, de que si hablamos de que tú cambias nuestro lamento en danza, sea así. Que en medio de la tempestad y de los problemas en los cuales estamos viviendo, Señor, tú nos traes a la paz,
a la quietud, una paz que no se compara y sobrepasa todo lo que puede ofrecer este mundo. Es la paz que tú nos puedes dar, y esa es la evidencia también, Señor, de que tú estás en nosotros. Queremos llevar una vida, Señor, llena de tu fruto, llena de tu evidencia, que sea clara no solamente para nuestro corazón, para nuestra mente, sino para las personas que nos rodean, de que Cristo vive, que Dios existe y que está morando sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder dar el fruto, como ayúdanos, Señor, a seguir anhelando el bautismo en tu Espíritu Santo, el poder seguir hablando en lenguas, el seguir buscando, Señor, de que tú tomes el control de mi espíritu y te comuniques con nuestro Creador. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en el nombre. Asimismo, hermanos, los invitamos a hacer esta invitación, pedirle al Espíritu Santo que more en nuestros hogares, en nuestras vidas. Entonemos esta alabanza una vez más, digamos: Espíritu Santo, sé bienvenido, y demos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Salvador. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre